Compartir con ustedes lo que le pasó al apóstol Pablo. La Biblia me habla que Pablo estaba en Efeso, estaba ministrando, estaba predicando, iba rumbo a un viaje de ministración y sucedió que una divina le salió al encuentro. Y le hizo la guerra. Comenzó a profetizar, a adivinar, a decir que él era hombre de Dios, para de esta forma confundir a los que creían en el mover del Espíritu de Dios, confundirlo y dejar establecido de que era lo mismo, el cristianismo con la adivinación y la brujería. Y Jesús y el apóstol Pablo la reprendió y la canceló, ese espíritu de error para confundir, y expulsó el demonio del cuerpo. El demonio la soltó, y cuando el demonio la soltó, esto le trajo una polémica grande al apóstol Pablo. El demonio salió, pero la gente se enojó porque el demonio salió. Y es la palabra que tengo en unos minutitos, y es que el demonio se enojó. O sea, el demonio sale del cuerpo y la gente que vivía en aquella región se enojó. Se enojó simplemente porque el demonio salió del cuerpo y esta mujer era de ganancia en la adivinación para la gente que vivía en aquel lugar. Y esto creó una polémica de distracción y trajo un problema serio. Donde se enojaron. En gran manera, y le hicieron entonces la guerra al apóstol Pablo, tanto así que terminó preso. Fíjate que él hace un favor. El favor que él hace es de libertar a esta mujer que está atada por ese demonio. Dios lo usa a él y a Silas, pero había gente que vivían de esos demonios. Mira qué interesante está esto. O sea, había gente que vivía de estos demonios, como decir, las cartas del tarot, negocios en lugares donde está la brujería, la adivinación. ¿Ve? Habían personas que se lucraban de las adivinaciones de esta mujer. Y simplemente pues le gustaba a estas personas tener esa relación con los demonios. Usted quizá nunca había oído una cosa así, pero mientras hemos estado encerrados, el Espíritu Santo me ha ido dando cosas, escudriñando las Escrituras. Y hay gente que le gusta caminar con los demonios. Hay personas que les gusta vivir con los demonios. Se sienten bien, vaqueados por ellos. Hay cristianos que no son cristianos. ¿Por qué lo digo? Porque Jesús le dijo a Tomás que fuera creyente y no incrédulo. ¿Ves? Y por eso quiero hacer la salvedad de esa palabra tan importante, porque un cristiano es un cristiano
que ama a Dios y que hace la voluntad de Dios. Pero en este caso, Tomás era incrédulo. Y por eso es que Jesús le dice: sé creyente, Tomás, no incrédulo. Qué tremendo. Y es el problema que tienen personas que están en las congregaciones, que les gusta vivir con los demonios, caminar con los demonios, y le tienen una habitación, un hospedaje a los demonios en su casa, y otros se la tienen en el corazón, y otros, esos demonios brincan wicca en la mente de ellos. Y por eso es bien difícil lidiar con ese tipo de personas, porque esas personas están acostumbradas a vivir con los demonios, caminar con los demonios, se acuestan con los demonios y se acostumbraron a comer con ellos, con los demonios. Se enamoraron de ese tipo de vida. Están atados o están atadas. Y por eso usted ve lo que me pasa a mí en campañas, en cruzadas. Se me perdió el restaurante de Angelito, tuve que virar. Ahora no lo veo. Y entonces, ese es el problema que hay, que yo enfrento a veces en cruzadas, no todo el tiempo, a veces, donde vamos a entrar aquí por la fe. Yo creo que es aquí. Y ese es el problema que tiene mucha gente, que cae bajo ese espíritu. Y a veces, no lo vi porque hay una grúa ahí. Por eso no lo veía. Vi que hay una grúa tapando el negocio y no se veía. Está todo acordonado ahí. Y entonces, ese era el problema que había con el apóstol Pablo. ¿Ve? Los demonios habían tomado el control de esa mujer. Imagínense yo un boricua guiando por aquí con un carro alquilado en un sitio que no conozco. Llegué. Y ese es el problema que tenía el apóstol Pablo. Era que Dios lo usaba en la liberación. Al Dios usarlo en la liberación, pues los demonios se manifestaban. Tomaban el control del cuerpo para hacerle la guerra al hombre. Por eso él tuvo muchos conflictos, que luego vamos a hablar de la vida ministerial del apóstol Pablo cuando terminemos en la serie que tenemos de Jesús. Y es el problema que tienen las congregaciones de unción, de poder. ¿Por qué digo problema? Es una bendición, pero a mí me hago un problema para ese líder, o esa pastora, o ese ministerio, ese evangelista, o esa agrupación que tiene unción. Porque el que tiene la unción que pudre el yugo, ese tipo de gloria que desciende, molesta, incomoda a los demonios, a las personas que viven con los demonios. Y ahí es donde está el problema. El problema está, mira padre, esto está caliente, voy a ponerlo aquí. El problema está cuando esos demonios se manifiestan
por la presencia que carga esa persona. Esa unción que carga esa persona, que se mueve la gloria de Dios. Y eso es todo. Ese es el problema que va a tener un pastor con unción. El enemigo va a atacar la casa. Se le va a tratar de poner al revés. Va a tratar de sacudir a la mujer. Y va a tratar de estremecer a los hijos. Es el problema que tienen los directores que son de grupo. Que si tiene unción y hay una gloria, pues ese es el problema que va a tener. Ese es el problema que va a haber. Y por eso es importante tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque es un ataque del diablo. Un ataque de los demonios. Que se va a levantar para hacerte guerra. Y es el problema de los ministerios de liberación. No de los evangelistas. De los que tienen el ministerio de liberación. Que cuando pisan el lugar los demonios se manifiestan. Que tiene la autoridad para amarrarlo o desatarlo. Eso es un secreto, eso es una bendición. Yo he cargado con eso siempre. Entonces, si tú tienes eso, pues tú vas a tener ataques todo el tiempo. Claro, la única diferencia es que no te pueden tocar. Se van a quedar ahí. ¿Ves? Tú vas a ser como Jesús. Que donde quiera que pisaba, sucedía un milagro, pero también sucedía un revolú. Algún ataque, alguna oposición, alguna difamación, algún señalamiento por personas que simplemente no están aptos en la oración, no viven para Dios y tienen problemas con los protocolos. Y ahí es donde entra lo que es la falta de sanidad, la falta de liberación, la falta de provisión, la falta de protección. Todo eso se pierde. Y por eso es que Puerto Rico está como está. Por ejemplo, la mujer que mataron aquí boricua. ¿Quién la mató? Una hija de pastor. ¿Quién mató al... Mire lo que le estoy hablando. ¿Quién mató y ejecutó a un empresario de la televisión en Puerto Rico? Una hija de pastor. Mujeres. Era adicta y lo mató. Más de 100 años le dieron de cárcel. Y al día de aquí le quieren dar la guillotina. Cuando miramos las matanzas en Puerto Rico, como la mujer que encontraron ayer, podrida en un baúl, ¿ves? Eran gente que eran cristianos. Como la masacre de Sabana Abajo, de Torres de Sabana. ¿Qué pasó allí? 6 muertos. Y entre ellos, un hijo de pastor de Sabana Grande. Estoy trayendo un ejemplo. ¿Qué pasó en el área de Loíza? En el área de Loíza, el enemigo logró, saliendo unos pastores de un retiro, tenían un hermano que tenía esquizofrenia. 3 días, cuando entraron, ¿quién los mató a los pastores? Su propio hijo. Su propio hijo lo mató. ¿Qué pasó con el hermano de Nicky Cruz? El hermano de Nicky Cruz era un hombre tremendo. Era un hombre que tenía un hogar de rehabilitación por más de 14 años, 20, ayudándolo. ¿Quién lo mató? Uno mismo de los que él había ayudado, que los había restaurado, que lo había limpiado. El muchacho se enojó porque él no le prestó el carro y lo mató. Lo metió en el baúl y lo botó. Mire qué clase de mensaje estoy trayendo aquí. Esto me lo está dando el Señor. ¿Qué pasó con el pastor de San Germán? Le dio pon a quién? A un muchacho que él conocía. ¿Qué hizo el muchacho? Lo mató y lo tiró por un barranco. ¿Qué pasó con el pastor de la iglesia del Velo de Barraza? Le dio pon a alguien que conocía bajando las 400. ¿Qué hizo él? El muchacho lo mató y lo tiró por un barranco. ¿Qué pasó con la pastora de Fajardo? Quiso apoyar al hijo. Estaba en las drogas. Lo estaban buscando. Y cuando lo fueron a matar, ella se le tiró encima. ¿A quién mataron? A ella. Cayó en los brazos del hijo. ¿Ve? Porque así opera el diablo, los demonios, Satanás.
Pero la iglesia no lo ve. La iglesia de este tiempo, de esta generación, no lo ve. El 90% no lo ve. No conocen. No creen que pueden estar en un mall y alguien salir disparando. No creen que pueden estar frente a un asalto. ¿Ve? Viven una vida entretenida, sin discernimiento, sin revelación, sin unción, sin poder, sin vigilia, sin consagración. Entonces descuidan los niños. Por eso hemos visto muchos casos de niños, de hijos de cristianos, que los violan. Los descuidan, no los ungen, no creen en eso. No creen en eso. O sea, no creen en el ungimiento del aceite. No creen en los ángeles. Entonces todo lo atacan. Todo. Si hay una manifestación del Espíritu Santo en un ministerio, lo atacan. ¿Ves? Creyendo ellos que están atacando al ministerio y a que están atacando al Espíritu Santo. Mira si son brutos. Ellos, mira si el diablo embrutece la mente de esa gente. Ellos creen que están atacando al ministerio, no al ministerio. Ellos están atacando al Espíritu Santo. Y ahí es donde Dios los elimina. Ahí es donde se aparta todo lo bueno de ellos. Y eso es un peligro, por eso hay que tener cuidado. Fue el problema que tuvo el apóstol Pablo. Aquella mujer iba adivinando y el público se iba confundiendo y él echó fuera el demonio y lo metieron preso. Pero allí vino, ¿quién lo defendió allí? El ángel. ¿Qué hizo el ángel? Un milagro más grande todavía que echar fuera un demonio. Abrió la cárcel y los dejó libres. Abrió la cárcel y los dejó libres. Eso es Biblia, eso no es una novela, eso es una historia real en las Sagradas Escrituras. No es una novela ficticia. Esto es una historia real donde los demonios no soportan. Por eso es que nosotros tenemos que orar. Por eso es que yo cuando voy a los lugares tengo el discernimiento de espíritu, pero no todo lo digo. Había un evangelista aquí que ya murió. Todos lo conocen, Héctor de la Cruz. Héctor de la Cruz se paraba en un altar y olvídate, ahí no había break. Bajaba con un discernimiento tan violento que él simplemente todo lo que Dios le decía, y se formaban un titingo en las iglesias, sacando pecados, sacando un revolú terrible. ¿Cómo terminó? Su ministerio terminó. Murió con los guantes puestos. Pero es lo que quiero traer. Hay un montón de cosas que Dios nos revela, que yo las veo en el templo, pero no las digo. No las digo primero porque no me dan la orden de hacerlo. Cuando Dios me las revela es para 3 propósitos. Número 1, para que yo vea dónde estoy. Número 2, para orar por esa situación. Y número 3, si me dan el permiso de hablarlo, pues yo lo hablo. ¿Ves? O con el líder, o saco a la persona a la luz. ¿Ves? Son 3 formas. Y por eso hay que tener cuidado. Todo lo que, por ejemplo, en Vega Baja, que Dios me mostraba los tatuajes en los cuerpos de la gente, no los que se veían, los que no se veían, en las partes privadas. ¿Qué hacían esas mujeres? Bajaban, porque era de la única forma que Dios podía bregar con ellos, porque no creían. Mira, yo soy la del tatuaje, que fue lo que me pasó el viernes con una mujer que Dios llamó con un tatuaje. ¿Qué hizo ella? Pasó. Yo soy la del tatuaje. ¿Dónde Dios dijo que tenía el tatuaje? En una nalga. ¿Me entiendes? Pero ella pasó, esa soy yo. Hubieran pasado 4 mujeres, pero lo que había era una. Dios me mostró una. Si hubieran habido 4, pasaban 4. Yo digo 4 mujeres, pero Dios dijo una. ¿Ves? Porque el discernimiento de espíritu es así. Dios revela las cosas. Dios habla. Dios no es mudo, no es sordo, no es ciego. Lo que pasa es que la gente acostumbró de ir a la iglesia a cantar corito. Manda. Se visten bien, elegantes. Van al culto, cantan un coro, un devocional. Se recoge la ofrenda. El mismo protocolo. Se anuncian los cultos. Pues se predicó un buen mensaje. Se acabó el culto. En un horario ya establecido. Y se van para Deni. Allá están más tiempo. Ver los negocios. Pero el espíritu del templo es algo normal. Ya la mayoría de la iglesia lo tiene como algo normal. Vamos para allí. Vamos a ver qué Dios va a hacer. ¿Ves? Como si eso fuera un centro de adivinación. Como si eso fuera un parque de pelota. Y ahí donde vienen los demonios y se aprovechan. Ahí donde los demonios van con ellos.
entran con ellos, se sientan en las bancas. Por eso los pastores se encuentran con una resistencia en los cultos los domingos. ¿Ves? Porque la gente ya no va en la semana. Número uno, porque tienen doble turno de trabajo. Número dos, simplemente porque no pueden llegar. Y número tres, hay quien se desanima y va solamente los domingos. Porque les gusta ir los domingos. Cuando van a la iglesia van cargados, con 20 problemas. De las deudas, la salud, los hijos, la casa. Van melancólicos, angustiados, afligidos. Claro, para eso es la iglesia. Para sanar al afligido, al angustiado, al melancólico. Pero el problema no es ese. El problema es que ellos tampoco quieren ser tocados, sanados, libertados. Al contrario, se sientan allí a ver o especular. Vamos a ver, yo voy a vigilar. ¿Ves? Son guardias, son fiscales. No son gente que van a recibir, ni son adoradores. Son guardias y fiscales. Y ese es el problema que hay en los estadios, los coliseos, las vigilias, las media vigilias. Que entonces se manifiesta Dios, viene Dios y le suple a 5 personas, pero la mayoría no. Porque 5 nada más creyeron. El Señor viene y sana a 3 personas, pero a 100 no lo sana. Porque los 100 se sentaron a oír, nada más, pero no creyeron. Por eso fue que Jesús se asombró de la incredulidad que había en Nazaret. Y es el problema que está teniendo muchos pastores y pastores en las congregaciones. Que si la iglesia se pusiera las pilas y oyeran al pastor lo que Dios le está hablando, ni el evangelista hacía falta ahí. De verdad, ni el profeta. Porque el pastor es profeta, el pastor es evangelista, el pastor es maestro. El pastor Dios lo usa en todo. Si es un hombre de oración, los dones se van a manifestar en él. Pero la iglesia quieren simplemente, muchas veces gente en las congregaciones, pues no lo ven así. Y eso es todo. No valorizan al ministro, no respetan al ungido. ¿Ves? No le tienen en estima. Y por eso los ministros batallan de la forma que batallan. Y el apóstol Pablo tenía ese problema. Habría obras, pero se las trataban de contaminar. Habría obras, pero el diablo madrugaba la obra. Dios mío, yo siento a Dios aquí. Yo no he desayunado, yo estoy en ayuno. Voy ahora. Habría la obra, una obra, pero por eso él amonesta en Tesalónica. Me encanta el libro del apóstol Pablo. Me encantan las epístolas, porque están llenas de historias en la salud, en la enfermedad, en la oposición, en la angustia. Y él menciona a los hermanos de fe. Pero de eso vamos a hablar después, porque eso es instituto bíblico ya. Ahí estamos entrando a un instituto bíblico. Por aquí, por Facebook Like. Así que pronto, porque yo sé que eso te puede ayudar. Por ejemplo, hay enfermedades que simplemente el adelanto es tan grande que usted puede tener una enfermedad y no necesita un doctor. Mire esto como suena. Y no necesita tampoco simplemente que le pongan las manos encima. Simplemente usted necesita tomarse una CBD o jengibre para que le quite algo. ¿Ves que es simple? Antes no había nada de eso. Antes no había Tylenol, antes no había Panadol. Estoy trayendo un ejemplo. Antes no habían doctores. ¿Ves? Antes había que creer, pero ahora el adelanto de que a usted gota en los ojos, gota en los oídos, ¿ves? Tratarte bien, spray de pelo, todo este tipo de cosas, espejuelos para poder en el sol que no te moleste. Antes no había nada de eso. ¿Ves? El internet para comunicarte, las guaguas públicas, una bicicleta, nada de eso había. Había que caminar a pie en burro. Pues el adelanto le ha hecho la vida más fácil a la gente. ¿Ves? Ahora para pagar pues usted puede pagar por internet. Todo está ahí, a través del Banco Popular, todas las tarjetas. Usted tiene una tarjeta, paga todo, paga la luz, paga el agua, va a Walmart, tiene todos esos beneficios en Walmart para pagar. Y antes no, antes tiene que hacer todas las filas. ¿Ves? Mira lo que hace la gente aquí, me manda dinero por la TH móvil. ¿Ves? No tienen que ir al correo. Me mandan 5 pesos. Hay quien manda 10 pesos. Hay quien manda $7. Cuando yo vengo a ver, yo tengo el pagaré del celular. Simplemente porque hubo un grupo de personas que el Espíritu de Dios los motivó y me ofrendaron. ¿Ves? No tengo que esperar que pasen 4 días. Esperar hacer una fila en un correo. Es el adelanto.
el adelanto de Walmart to Walmart, eso está excelente. ¿Sabe las filas que yo veo allí? Gente sacan dinero y mandan. Gente sacan dinero y mandan. Y en 3 minutos, 4 minutos, usted tiene su dinero. De Rusia, de Alemania, de Múnich, Venezuela, Panamá. Por Walmart, donde hay un Walmart to Walmart, un Ancos, un Western Junior. Mira qué bendición. O sea, es el adelanto. Y la iglesia está atrasada en muchas cosas, en lo que es lo espiritual. ¿Sabe? Siguen en lo mismo. No tienen un crecimiento espiritual, muchas congregaciones, en una altura de sabiduría, de gracia, de poder, de autoridad. Al contrario, van bajando. El mundo, la carne, los frutos de la carne tomaron control de esas congregaciones. ¿Ve? El mundo vive en las congregaciones. ¿Ve? La plataforma cambió. Entonces la iglesia se atrasa. En vez de haber milagros, se muere la gente. En vez de salvarse las personas, mueren en los hospitales, en las calles. ¿Ves? En vez de haber alguien libre, se va más atado. ¿Ves? En vez de haber alguien con provisión, se va más pelado. Porque no creen. No creen que se pueda repartir un sobre. ¿Ves? No pueden, como lo hacía Jesús, como lo hacía el apóstol Pablo. No creen que un pañuelo que venden en Walmart de $1, yo lo pueda enviar. Un pañuelo ungido, como hacía Gille, como hacía el apóstol Pablo. Pero hay gente que no están preparados, no creen, no leen, no oran. Entonces, si tú le das un pañuelo, póntelo en la cabeza con el pañuelo y lo botan. Y allá se murió de un tumor en la cabeza. No creen. No creen en el pañuelo ungido. No creen que alguien le pueda poner una mano. Cuando la Biblia dice que las manos tuyas tienen poder. En Lucas 9:1, ¿ves? Pero ellos están con protocolos. Están con ideales de fariseicos. ¿Ves? De saduceos. Que se oponían a los milagros en la vida de Jesús. Mira qué terrible. Y por eso el diablo tomaba la ventaja, los demonios, como aquel demonio que vivía en la sinagoga. El Espíritu Santo está aquí, ya yo quiero terminar. Detenía la presencia de Dios hasta que Jesús llegó. Pero el demonio vivía allí, el espíritu inmundo vivía en la sinagoga. Hay demonios que viven en los altares, viven allí, están acostados allí. Hay demonios, dígamelo a mí, en Puerto Rico. En Puerto Rico yo tuve un caso. Esto es real lo que voy a hablar. Esto no es mentira. Esto me pasó a mí. En X congregación que no voy a mencionar. Cuando yo llego, Dios me dice, no suba al altar, y yo no subí. El poder de Dios se manifestó, se convirtieron mucha gente, se manifestaron los demonios. Pero ese día el líder de la iglesia faltó. Yo llego a casa. Cuando yo llego a casa, me encuentro que la esposa de él me llama, de ese líder, que lideraba el templo. Cuando yo llego a esa plaza de recreo a la 1 de la mañana, porque era urgente, ella me lleva al templo. Cuando me lleva al templo, ¿sabe qué había? En la tarima donde Dios no me dejó treparme, habían armas automáticas debajo. Era que el líder estaba ahí liderando la iglesia, pero controlaba un punto de droga. ¿Qué le parece, hermano? Es la primera vez que lo digo por Facebook Like. Eso es lo más grande. Imagínense que yo hubiera cogido esas armas automáticas y yo lo hubiera llevado a los canales de televisión. Imagínense una cosa así. Hubiera sido el escándalo más grande de Puerto Rico por años. Pero ¿qué yo hice? La sabiduría de Dios. Llamé al líder. Me reuní con él al otro día. ¿Qué yo le dije? Tienes que abandonar. Si tú no abandonas, si tú no te quitas, si tú no renuncias, hoy, yo llevo esto a los canales de televisión y acabo con este problema. Porque tú le has faltado el respeto a Dios. O sea, estamos hablando de algo grande en liga. ¿Sabe lo que él hizo? Se tiró a llorar, cayó de rodillas, le puse la mano y lo oré. Al otro día me llamó, aquí está en Estados Unidos. Dejó todo. Se vino para acá. Yo no sé dónde está él, pero yo sé que allí no está liderando. Y la iglesia va abierta en popa. Y nunca aquello pasó allí. Todo para bendecir la obra. Todo para que no se afectara esa imagen. Por uno solo.
que no es igual que los demás. Qué terrible le estoy hablando aquí, ¿verdad? Y a veces hay que utilizar ese tipo de cosas. Y es lo que nos pasa a nosotros ministrando en las iglesias. Yo puedo levantar una directiva y hacer lo que hice con la Universal en un templo en Puerto Rico. Estos 5 están en contra del pastor. Estos son los más bochincheros en la iglesia. Y los paré de frente a todo el mundo. Se metió Dios un revuelo, pero yo no voy a hacer eso. Al menos que Dios me diga hazlo. Para hacer una cosa así es porque esa gente ya están rompiendo todo. Pero hay otra forma. Un mensaje los puede cambiar. Una administración los puede cambiar. Quizá cuando lleguen a la casa cambian. Ese mal está en todos lados. Ese es el monstruo con la que pelean todo el liderato. Porque Pablo tuvo ese problema. Josué tuvo ese problema con el que robó. Cristo lo tuvo con los que caminaban con él y con el liderato. ¿Ve? Lo tuvo Moisés con su liderato. Y lo tuvo el apóstol Pablo con los que se desviaron. Cuando tú miras eso, pues quiere decir que a ti te va a pasar. Y que a mí me va a pasar con los que trabajan conmigo. Por ejemplo, ay Dios mío, aquí se metió Dios. Yo no estoy leyendo porque en verdad no los veo. Ok. Que me molesta un poco la vista y por eso tengo. Por ejemplo, vamos a hablarle de mí. Vamos a olvidar. Estamos con el apóstol Pablo. Lo que pasó con el apóstol Pablo. Pero voy a hablarle de mí. Vamos a hablarle de mí. Yo he tenido gente que laboran conmigo desde el 1993. Pero desde el 89 tenía agrupaciones. ¿Qué me pasaba con los grupos? Se animaban, querían bregar a Misaday y a Sarel. Pero cuando llegaba la hora de la verdad, el bajista no iba. Ya yo tenía un problema ahí. Lo tomaba un pichón. O el baterista no iba. Ya me quedé sin baterista. El mismo día del compromiso. Pero cuando no había compromiso, ellos querían tocar. Vamos a hablar de esto. Esto sí que le va a gustar a usted. Vamos a hablarle de mí. Vamos a olvidarnos de congregación. Vamos a hablarle de mí. Mis experiencias vividas en el ámbito musical y ministerial. Voy a tocar varias nada más las que el Espíritu Santo me traigan. Cuando llegaban para tocar por una boda, los músicos no me llegaban. Luego que me pagaban. Mire qué problema yo me buscaba. ¿Qué yo tenía que hacer? Cantar a capela y devolvía el dinero. Pero cuando no estábamos haciendo nada, todos querían tocar. Aparecía el baterista, aparecía el bajista, aparecía todo el mundo. Ensayaban unos ensayos monumentales. Pero cuando llegaba el día de la actividad, no podían. Yo lo vi como una obra del diablo. Yo lo vi como un ataque del mismo Satanás. Y tuve que eliminar el grupo. Irme por pista. No valía la pena. Si siempre no se podía. Pero cuando no había nada, podían. Eso me pasó con bateristas. Eso me pasó con bajistas. ¿Ve? Eso me pasó con congueros, con guitarristas. Me pasaba para los estudios de grabaciones. Yo los solicitaba. Y no eran gratis. Le pagaba. Pero el día de la grabación no podían. Entonces yo tenía que buscar a otros. ¿Ves? Y esos son los problemas que confronta la iglesia. Los pastores cuando necesitan a alguien en el momento más importante no aparecen. ¿Qué me pasó en el ámbito como evangelista en el 93? Que lo estuve hasta el 96. Ese grupo del 93 al 96. Querían estar al lado mío. Bregaban. Pero cuando los necesitaba no estaban. Vino una barriada del diablo. Se apartaron uno, otros están muertos. Y simplemente cuando los demonios se manifestaban, hubieron varios que cogieron pichones. Y se volvieron enemigos. Porque si un pastor le da unción y está bregando con demonios, no puede ir con alguien que es carnal. Porque el pichón le va a tomar la mente. Va a tener un enemigo con él. Va a tener un enemigo caminando con él y punto. Tú lo vas a llevar, pero va a ser tu enemigo. Va a ser tu espada. Va a ser quien te ve herir. Porque a mí me pasó. Entonces en el evangelismo, por ejemplo, cuando voy a hacer una cruzada en las iglesias, que las pedía prestar, ¿con qué problema me enfrenté?
con 20 reglas, obligaban a la gente a someterlo por ideas que no tenían sentido común. Le regañaban a los hijos de mal manera. Botaban a la gente de la puerta. ¿Ves? Yo confronté esos problemas. Pues entonces tenía que mudar el evento. Porque en los eventos evangelísticos viene todo el mundo, claro. Y vienen en orden. Y cuando inconversos vienen porque quieren recibir a Dios. Pero hay plataformas en congregaciones que simplemente me puede pasar lo que pasó en aniversarios. Que cogí templos donde habían diáconos que cuando alguien... Por ejemplo, en la iglesia de Marque, Roberto Marque, en la iglesia de Miguel Canales y en la iglesia de Bárbara y en la iglesia de Eliseo, no pueden estar. En Puerto Rico, en templos donde yo he hecho aniversario, porque los van a sentar a todos. A todos los van a sentar, hasta el pastor. ¿Por qué? Porque hay unos ujieres en esos lugares que si alguien corre, no puedes correr. Si alguien tiene una pandereta, no puede tocarla. Mira qué impresionante están las cosas. Si alguien comienza a pitar en la alabanza, mira, no puede pitar. Porque hay gente que se gozan. ¿Ves? Si alguien sale danzando, pero danzando, allá lo agarran, lo aguantan y le echan una soga. Pues ya yo sé que en esos lugares yo no puedo ir. No los quiero, ni gratis. Porque aguantan la presencia del Espíritu de Dios. El que se convierten lo apartan. Y el inconverso no quiere pisar esa iglesia y punto. No la quiere pisar. Simplemente porque él dice, no me gustan los que están en esa puerta. Mira qué terrible. El trato es malo. Hay pastores que son buenos. Son de Dios. Pero tienen personas que son los que le hacen el boicot en la iglesia. Se reúnen en las casas. Llaman por teléfono. Disfrazan los dedos por Facebook. Y atacan el templo. Era el problema que había en Carolina. En el templo donde yo estoy. Cuando yo iba a jugar básquet. Un momentito, un compartir. Me encontraba que los inconversos se sentaban conmigo y me decían, wow, están atacando muchas iglesias. Y yo decía, ¿cómo? Y cuando me hablaba las palabras a quienes atacaban, era un abuso. Pero me daba cuenta que no eran inconversos, eran los mismos que estaban en el templo que le hacían guerra al pastor. ¡Qué terrible! Y entonces, cuando iba la gente, pues lo pensaban, no, ahí no. Porque una persona, o dos, o tres, o cuatro, le tenían una campaña agresiva, monumental, brutal en contra del pastor. O la pastora. Y entonces, ¿qué pasa con el evangelista? O con la profeta, o el profeta, que cuando pisan esos lugares son blancos de ataque. Ellos llevan la bendición, hay milagros, pero ellos se tienen que cuidar. Se tienen que cuidar. Esa es una de las razones por las cuales yo me quedo en hoteles y no en hogares. Porque ya yo he vivido esto, son 25 años. Yo lo viví al principio. Pues entonces tengo que estar solo. Mira, venir a comer solo. Entonces, ¿qué hace Dios? Me trae amigos. Dos, o el pastor viene conmigo, ¿ves? Amigos. O una pastora llega a comer con sus hijos. ¿Por qué? Porque es más privado. O vienen hermanos de la iglesia que son honestos, buenos. Mira, varón, ¿quieres comer? Mira, ¿ves? Dios los pone ahí. Porque es Dios quien está trazando la gira como lo está haciendo conmigo. Y uno quisiera un compartir más. Uno quisiera llevar algo más tremendo para que la iglesia... Pero no se puede. Porque hay unos opositores ahí. Que el pastor ni duerme por la noche. Estoy hablando de una cosa que es real. Es algo que es indiscutible. Es algo que es real en la Biblia y en la vida de las personas. Pues en el ministerio, por ejemplo, si yo iba a buscar un coordinador, alguien que llamara, mira, el que se hacía cargo del parque, se acababa el evento y rápido un espíritu lo tomaba. No lo volví a ver más. Una cosa rara. O sea, Dios se metió, hubo un poder terrible, pero nunca más lo volví a ver. Y luego eran mis enemigos. Yo he vivido todo eso. O
se manifestaron los demonios en ese estadio. Mira, terrible. Un montón de almas, pero el que coordinó la actividad, se le metió un diablo por dentro. Wow, qué clase de estudio este. Nunca más lo volví a ver. Nunca más se pudo volver a solicitar. Pasaba con los sonidistas. Yo cogía, no todo, pero vieron sonidistas que yo, toma, 1000 pesos por un sonido. Pero de momento el diablo se le metía por dentro dando el sonido. No quería subir el volumen. Pagando $1000. ¿Ve? No ponía las bocinas correctas. Entonces yo entraba en una batalla para que todo el estadio pudiera oír. Ahora estoy hablando de lo que yo nunca he hablado por aquí. Porque estoy hablando del apóstol Pablo y a lo que se enfrentó. Y ese era el problema que había. Un problema serio. Voy a desayunarme un sándwichito, pero que la unción está aquí. Y yo me enfrentaba a eso. Por ejemplo, invitaba a agrupaciones. Pero cuando llegaba la hora de la verdad, hubieron grupos que entonces decían, ¿cuánto me vas a pagar? Terrible. Y yo te tengo una ofrenda. Yo no canto por menos de $500. Yo enfrenté eso. ¿Sabes qué yo le decía? Miren la espalda y váyanse. No hacen falta. Yo tuve esas experiencias. Y entonces preferí coger personas humildes, sencillas, llenas de Dios, que cantaran en los lugares que no tenían nombre de fama. Y ya se acabó el problema. Y nunca más los he usado, nunca más. Llevo 17 años que no los uso. ¿Por qué? Porque cobran por cantar. Yo tuve una experiencia con un cantante, lo llevé a Atillo. El Coliseo, se quedó la gente fuera. Más de 2000 personas fuera. Cantó un corito nada más. Lo llamé aparte. Aparte con un testigo. Saqué $1000 que una mujer me dio afuera. Me lo dio en un sobre. Y yo sentí dárselo a él. Toma, 1000 pesos por cantar un corito. Eso me pasó a mí. Yo se los di yo. Benicio Molina se los dio. La primera vez que lo digo aquí. A la semana, cuando yo estoy en un mall, me encuentro a sus músicos, a los músicos de él. ¿Sabe lo que me dijeron? Hacho Molina, no nos diste un centavo. Wow. Wow. Y yo, ¿cómo es? Varón, si yo le di $1000 a tu jefe. O sea, que el hombre cogió los $1000, se lo echó al bolsillo y no le dio a los músicos. Y el difamado fui yo. Pues entonces aprendí una lección. Nunca más hacerlo así. Yo mismo le doy el dinero a cada uno. Por eso, cuando vino un cantante a traerme a Pati Tamare, que Dios la use, a Nancy Amancio, un coordinador, en un evento en Puerto Rico hace como 6 años atrás, el coordinador vino, mira, dame el dinero. No. No, me lo tiene que dar a mí. Yo le dije, no, yo se lo voy a dar al cantante. Y se enojó, porque ya yo había pasado por la experiencia. Y esas son las cosas que ocurren en el ministerio. Esas son las cosas que ocurren a los pastores. En ese proceso, wow, aquí hay una presencia. En ese proceso, en el camino, tuve otras experiencias. Por ejemplo, estoy hablando de mí, con los ministerios. Yo llegaba con el grupo en el 98, 99. Gente buena, buenos coordinadores, o sea, que estaban ahí. Pero llegó un momento de ataques que ellos no pudieron soportar, varios de ellos. Hubo un momento dado que en medio de esa manifestación yo tuve una situación. Dios sacó del estadio donde estaba. Pero de momento llegan 2 agentes federales a mi casa. Lo estoy contando por primera vez. Y mira lo que estoy hablando por aquí, y ellos todavía no lo saben. Ellos no lo saben. Porque yo, estas personas, cuando quieren trabajar, trabajan. Yo no le pregunto por sus vidas. Si me dan fruto, pues yo le doy la oportunidad. Tiene fruto, Dios lo usa, vamos a ponerlo ahí. Pero de las vidas pasadas de ellos, yo no indago ni pregunto. Eso es problema de ellos. Es una persona. Y entonces, déjame poner aquí que no se vaya a cortar.
Y entonces, esa persona llega y dice, mira, hay dos que caminan contigo. Estoy hablando de 12 años. Estoy hablando, para que usted tenga una idea, de 17 años atrás. 17 años atrás. Cuando llega esta persona, me enseña una situación difícil con esos dos muchachos que trabajaban conmigo. Bien difícil. Cuando me preguntaron si ellos habían hecho esos asesinatos, yo le dije, eso es nuevo para mí. Pregúntele a ellos. Pero ellos nunca me han dicho nada. Era la verdad. ¿Qué yo hice? 2 semanas después, cogí al grupo y lo detuve. En una reunión dije, se tienen que ir con sus pastores. Y desde ese día hasta hoy, he caminado solo. Solamente con los que Dios pone en el camino, en culto, como Philly. Pero nunca más he tenido un grupo, nunca más. Nunca más. Pero yo protegí sus vidas. Porque dije la verdad. Pero para hacerle un favor a ellos, como estaban al lado de un ministerio de liberación, yo sabía que el diablo los iba a estuzar. ¿Y qué hice? Quédense allá con sus pastores. No pueden seguir conmigo. Porque los demonios se manifiestan en mis campañas, en los eventos, actividades. Y todo lo que te rodea es lo que el diablo va a atacar. Y para yo salvarle la vida, los mandé con sus pastores. ¿Qué me ha pasado en esta época? Por ejemplo, uno de los lugares que más atacan en Puerto Rico es el área azul. Rompen los cruzacalles, rompen los pósters, y de ahí es que bajan los ataques por aquí. Por eso es que Dios le da duro a ese lado. Sequía, sin fábrica, como atacan las iglesias allí. Personas de la iglesia endemoniadas, muchos, hay muchos allí. Que los ministerios allí los atacan, pero sin piedad. Por eso todas esas montañas Dios las barrió, partió los puentes y todo. Oiga esto que está interesante. Por como ese espíritu ha arropado al país de ola criminal, matan los ministerios, los apedrean. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, yo he tenido situaciones con matrimonios que han laborado en este ministerio. Antes ya no. Por ejemplo, si yo voy por una actividad, un evento en el estadio, que esa persona está coordinando, hay una guerra en el matrimonio. Se forma una guerra en ese matrimonio de ellos, donde la persona no puede hacer el evento. Pero se cancela el evento, o se da el evento en otro lado, y ya cuando no hay evento, se arregla el matrimonio. Y Margarita y yo decimos, Dios mío, pero mira qué clase de demonio. O sea, mi esposa y yo. Porque si la persona está coordinando, eso me ha pasado siempre, un evento, no se puede llevar el evento porque la mujer, algo pasa ahí, que se forma un revolú en esa casa, que esa persona no puede trabajar. Pero el evento se da en otro lugar y cuando pasa una semana, ya ellos están arreglados. Me pasa con los que me grababan. Me pasó con el que me grababa de Loíza, que de momento se levantaba el diablo en la casa y no podía ir a grabar. Me pasó con otro en el 98, que tampoco pudo grabar. Me pasó con otro en el 2004, que tampoco, eso fue un revolú. Me pasó con otra pareja que cantaban, que simplemente cuando llegaba la hora de la verdad, ellos dos estaban en pelea. Entonces yo no los podía ponerlos así, imagínate. Tenía que decirle, no, ustedes no pueden estar ahí. Estoy hablando de mis experiencias vividas. Y ahora más reciente, hay un muchacho con una unción tremenda, o sea, que quiere meter mano, pero de momento, cuando vamos para el evento, esa pareja forman un titingo entre los dos. Un titingo. Uno por un lado, el otro por otro. Cuando más quiere meter mano en las cosas de Dios. Entonces, la otra persona pues quiere doctrinarlo, pero ahora
para lo de Dios, pues nunca se pudo. De momento todo se trancó. Pero cuando entonces sale uno para hacer una labor, ahora ellos están juntos. Besos, abrazos, apretones. Y yo digo, pero mira qué malicia del diablo. Como es el diablo, como son los demonios. Y ese es el problema que tiene y que tienen los ministerios. Por eso Robertito Lugo anda solo. Si anda con 2, con 3, mucho. Por eso usted ve a ministerios que andan solos. Porque es que está terrible. O sea, estamos hablando que cuando tú... Ahí se dañó todo. Es tremendo, hermano. Y es lo que le pasa a los pastores para las campañas, para los eventos. Y era lo que le pasaba al apóstol Pablo, aún con los que caminaban con él. Caminaban con él, pero ¿qué pasaba? De momento, por eso él no quiso caminar más con Marco, porque Marco lo dejó arrollado. Lea la Biblia, todo eso está ahí. Y fue lo que hicieron los discípulos con Cristo cuando fue a la cruz. Todo el mundo se fue a correr. Y Pedro lo negó. Y Tomás no creyó en él. Y es lo que le pasa a los ministerios que trabajan, los hombres de Dios, las mujeres de Dios, los pastores que están bajo el fuego. Aunque mira, el ministerio que crea que tiene a todo el mundo con él, realmente vive allá en Marte con los marcianos. Porque eso es imposible. Había un pastor en Puerto Rico que ya murió. Este hombre, era un afán que el liderato estuviera con él. Es el único que logra. En Puerto Rico fue Maelo Rodríguez López. Maelo lograba reunir 100 pastores. Reunir 100 pastores, eso es cosa grande. Pero el pueblo no iba. Mira qué cosa más rara. Maelo lograba reunir 100 pastores. Pero cuando llegaba el día de su evento, le predicaba a los 100 pastores. Porque los 100 pastores, aunque anunciaran, la gente no iba. Iban unos pocos. Tenía 200 en una iglesia de 5,000. ¿Ve? Pero tenía los pastores. Ese caso fue el más raro que yo he visto en Puerto Rico. El más raro. Jeñito era controversial. Se paraba en una plaza y todo el mundo quería oírlo. Aunque acabara con la iglesia católica en un minuto. A la gente le gustaba porque hay gente que le gustan ese tipo de revolución. Y Jeñito fue un hombre de fe, con locura, con cosas locas. Escribano. Escribano yo vi en las carpas cuando niño, que él cogía a la gente y le decía, ¿tienes dolor de cabeza? Y le daba con un tubo, con el tubo de la carpa y se sanaban. ¿Tú sabes lo que es que le den con el tubo una carpa? Era loco el tipo, pero la gente se sanaba. Hay cosas que nunca las vamos a entender. Nunca. Nunca. Pero por eso es que Dios rompe los protocolos y manifiesta su gloria. Pero a veces se pasan por sucesos para Dios manifestar su gloria. Así que esta es la palabra de la tarde que Dios ha traído. Y le digo que acuérdense que si estás peleando con demonios en tu casa, con demonios en la calle, con demonios en el templo, si estás peleando con todo eso, acuérdese que el diablo le va a hacer la guerra. Que tiene que estar bajo la cobertura, mirando para los lados, bajo la presencia de Dios y no mover un pie en falso. Porque siempre, como dice Fanny, los ataques del enemigo siempre vienen, van a llegar. Los ataques del enemigo van a entorpecer el día del evento, el día de la actividad, ese día especial tuyo, ese día que tú quieres celebrar. Aquí hay una bendición de Dios linda. Ese día es el que el diablo va a querer parar. Ese día, mujer, que tú dices, voy a orar con mis hijos. Ese es el día que el diablo va a tomar uno de tus hijos y lo va a poner patas arriba. ¿Ve? Y por eso es importante que lo que tú te propongas para Dios, lo logre. Trate de lograrlo. Trate de hacerlo. Trate de meter mano. Por eso es que Dios trabaja conmigo de una forma rara. Yo soy de amor. Yo soy todo amor. Con la gente. No me importa. Yo soy así. Pero. Y me dan pena estas cosas porque yo sé lo que pueden dar estas personas. O sea, yo veo una iglesia y sé lo que una persona puede dar. Hasta dónde puede llegar. Pero no tienen la idea. Son personas con... Pues que están pendientes de otras cosas. No quieren.
Yo conozco jóvenes que ha ayudado a cientos de jóvenes con un talento tremendo, con una unción tremenda, pero se desviaron. Están en las iglesias equivocadas, están en lugares que están apagados, están en lugares pues, de entretenimiento. ¿Ves? Y yo digo, wow, se murió ese ministerio ahí, se acabó para él todo. Y ahí es donde está el detalle. El detalle está que hay gente que tienen el power, tienen el poder, tienen la autoridad, tienen los dones, tienen los talentos, pero están apagados. Están en los lugares, están retenidos, se dejaron llevar por ataques, por pruebas, por problemas, ¿ves? Y ahí es donde está la situación. Por eso es importante que usted tire para adelante. Por eso es que usted tiene que reprender toda malicia del diablo. Por eso es, gloria sea el Señor. Por eso es que usted se tiene que activar. Y tiene que olvidarse de los demás. Usted tiene que cerrar sus oídos a las críticas. Cerrar su vista a lo que no le gusta. No hablar lo que no entiende. Y quitar de la mente todo blanco de ataque del diablo. Toda maquinación. Quédate calladito. Cierra tus oídos. Observa y sigue tu camino. Si se tranca una puerta, hay otra que Dios abre. Si te cancelan una actividad, hay otra por esa. Es lo que me ha pasado a mí. Porque Dios mismo la cancela. Dios mismo no quiere que tú llegues a ese lugar. Si eres de Dios y se cancela. Y entonces Dios te lleva a un lugar donde está la necesidad. Te mete con guatemaltecos, con hondureños, con mexicanos que están allí documentados en esos templos esperando que Dios les hable. ¿Ves? Entonces Dios te mueve donde hay gente y puertorriqueños que perdieron casas, perdieron hijos, Te mete donde está la necesidad. Donde hay mujeres puertorriqueñas pasando necesidad. Donde hay hombres puertorriqueños pasando una necesidad terrible. Y Dios te mete ahí. Donde están los afligidos como David. Donde están los angustiados. Donde están la gente. Y te saca de aquellos lugares donde realmente no quieren recibir nada. Simplemente cantar un coro o un himno de adoración, irse para su casa para ir para Cheque o para Denny. ¿Ves? Entonces Dios no te permite que llegue a ese sitio. Te mete en un sitio apretado de mucha gente, pero todo el mundo gritando como en la iglesia de Eliseo. Te mete en un templo como en el de Mar, donde se forman revoluces por el Espíritu, porque tiene un pastor allí que es de Dios. Te mete en un templo como en el de Bárbara. Me mete en un templo como el de Marco Río en Ajunta. Te mete con Héctor Guadalupe, que es de Dios. Me mete en un templo de Iván. ¿Ves? Me mete en templos donde gente va necesitada y donde se cree en la manifestación del Espíritu de Dios. Eso es todo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a este pueblo de forma especial. Declaro toda cobertura y toda bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Este jueves estoy de campaña y el viernes llegué aquí para comer un sándwichito y de aquí salir. El viernes tengo que salir del hotel donde estoy. Ese hotel paga $432. Un regalo. Un regalo. Creo por ahí. Si Dios me suple, pues me quedo 7 días más aquí. Si no, pues entiendo que me tengo que ir. Ya Dios me suplió hasta el momento $150 que entraron. Si Dios me suple lo demás, pues me quedo ahí. Si Dios me suple otro hotel, me voy para otro hotel, para Orlando, para Kissimmee, donde sea. O en Arabia, en Rusia, termino donde Dios quiera que me quede. Y el celular, pues hasta ahora todo va bien. Hay una hermana que llamó, yo aquí no he hablado de celulares, porque como Dios conoce lo que yo estoy haciendo, para pagar el celular. Para pagar parte del celular. Y yo, mira qué bendición. O sea, es Dios quien está tocando a la gente. Aunque el diablo se enoja, se jala los pelos. Gente boba que siempre están en el piso. Dios viene y toca gente. Y Dios te mueve. Y toma este carro, toma para el carro. Toma, porque esta gira es de Dios y punto y se acabó. Aquí se le cayeron los calzones al diablo. Aquí no hay para nadie. Aquí quien manda es Jehová y Dios va a ir tocando. Y Dios va a ir tocando y le va a ir supliendo al que lo hace. Eso es ley. Le va a dar bendiciones con los hijos, con la familia, bendiciones económicas, bendiciones en la salud, bendiciones en trabajo, porque así lo dice la Biblia, está establecido y punto. El diablo tiene que callarse la boca y coger un taxi y llegar al infierno. Pelea y no te detenga, abrazos y besos. Nos vemos a la noche si Dios lo permite. Pelea con el segundo estudio, Oposiciones de Jesús. Para adelante.